Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ahora vamos a revisar un tema muy interesante que es la continuación del tema de inmunidad innata que hemos estado viendo en distintas clases. Y en particular el día de hoy vamos a hablar sobre inflamación, fagocitosis y formación de trampas extracelulares en el sistema inmunitario. Para empezar a hablar sobre la inflamación, vamos a tocar algunos temas históricos que nos ayudan a entender cómo es que se ha generado el principal conocimiento al respecto del tema. ¿Sí? En esta diapositiva les muestro los signos cardinales de la inflamación. ¿Sí? Vemos en un principio, del lado izquierdo, a Celso, quien desde el siglo I después de Cristo empezó a describir los procesos patológicos en diferentes situaciones y como parte de esta descripción, se originaron los cuatro primeros de estos cinco signos cardinales de la inflamación, que forman parte de su definición clínica. ¿Cuáles son estos? Bueno, calor, como ven a esta persona que se está quemando, rubor, ¿sí? O rubicundez, es decir, coloración rojiza debido a la congestión sanguínea, ¿sí? Tumor, ¿sí? O endurecimiento del sitio inflamado, ¿sí? Es decir, este aumento de tamaño, dolor, ¿sí? Que se presenta en los sitios de inflamación y pérdida de la función. Estos primeros cuatro signos cardinales de la inflamación, que yo les decía calor, rubor, tumor y dolor, fueron descritos, fíjense desde cuándo, desde el siglo I después de Cristo. ¿Sí? Más adelante, Rudolf Virchow, escribe Virchow, a quien ustedes conocen por la tríada de Virchow, ¿sí? Tan característica que habla sobre la éstasis venosa y cómo se favorece la coagulación, etcétera. Virchow fue quien describió el quinto elemento de esta inflamación, que es la pérdida de la función. ¿Sí? Si en alguna situación clínica ustedes encuentran alguno de el conjunto de estos signos cardinales, bueno, podemos hablar de un sitio inflamado. Yo siempre pongo el ejemplo de un niño al que le muerde un perro en el pie. Imagínense ustedes después de esa mordida, el sitio, ¿sí? Por supuesto que aumenta la temperatura a nivel local. Si ocurre una infección, bueno, este aumento de la temperatura también va a ocurrir a nivel sistémico. El enrojecimiento empieza a aparecer debido a la vasodilatación, ¿sí? Y a la congestión de los vasos sanguíneos. Empieza a haber edema, ¿sí? Y endurecimiento de la región debido a que se empiezan a reclutar a muchas células del sistema inmunológico, aparece el dolor gracias a algunos de los mediadores y bueno, si, dependiendo del grado de inflamación, aparece la pérdida de la función. En el caso del pie, pues el niño no puede caminar por el dolor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos representados a estos signos cardinales de inflamación. ¿Sí? El calor, esto es en latín, el rubor, el tumor, dolor y la pérdida de la función. Les mencionaba que este calor es causado por la vasodilatación, que también se asocia con el enrojecimiento o el rubor, ¿sí? Que aparece en los sitios inflamados, y que bueno, el edema o tumor también es ocasionado gracias a un aumento en la permeabilidad vascular. ¿Sí? El dolor como les mencionaba, aparece gracias a la activación de nociceptores, que significa receptores asociados al dolor en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y que se relacionan con todos los mediadores que se producen durante esta inflamación. Y bueno, la pérdida de función que se relaciona con los anteriores, es decir, el dolor muchas veces causa la pérdida de la función y hay otros elementos como la pérdida de la estructura de los tejidos y complicaciones de la inflamación que se relacionan con este último de los pasos. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros a la inflamación? Bueno, pues además de por los signos cardinales que acabamos de ver, la vamos a definir como una acumulación local de líquido, leucocitos y proteínas plasmáticas que se genera en respuesta al daño tisular. Este daño tisular puede tener diferentes fuentes,
como ustedes saben, puede aparecer después de un trauma, ¿sí? O de una lesión, es decir, nos golpeamos, nos cortamos en alguna región del cuerpo y esto puede originar la inflamación. O se puede generar después de alguna infección, ¿sí? Muchos microorganismos, cuando son patógenos, son capaces de iniciar una respuesta inflamatoria y de causar todos estos elementos que estamos viendo en esta definición. Además de esto, bueno, existen diferentes procesos en la inmunopatología, ¿sí? Como reacciones alérgicas, reacciones autoinmunes, etcétera, que pueden generar este daño tisular que va a desencadenar la acumulación de todos estos componentes en los tejidos. ¿Qué características tiene esta inflamación de acuerdo con el tiempo? Bueno, pues dependiendo, si es una inflamación que dura poco tiempo, se resuelve, ¿sí? De una forma autolimitada y no progresa más allá de, por ejemplo, días, ¿sí? Estamos hablando de una inflamación aguda que aparece precisamente entre minutos y horas. Hay veces que en segundos aparece esta inflamación y que bueno, se caracteriza principalmente por un infiltrado celular de neutrófilos. ¿A qué se refiere este infiltrado celular? A que en el tejido empiezan a aparecer muchos neutrófilos y muchas células polimorfonucleares, o sea, muchos granulocitos. ¿Sale? Esta lesión tisular, pues bueno, suele ser leve porque solamente dura unos momentos, algunas horas, y suele ser autolimitada porque suele desaparecer gracias a mecanismos de resolución de la inflamación que tiene nuestro propio organismo. Y una característica que tiene es que los signos locales y sistémicos suelen ser muy prominentes. ¿A qué se refiere esto? Es mucho dolor, mucho enrojecimiento, mucho edema o aumento de volumen, ¿sí? Rápido durante ese momento. Es el ejemplo que yo les ponía de te muerde un perro, ¿sí? En el cual te duele mucho la mordida, se pone muy roja, se aumenta mucho su volumen, etcétera, etcétera. Esto se diferencia de la inflamación crónica porque esta inflamación crónica suele ser de aparición lenta y de aparición insidiosa, es decir, poco a poco va apareciendo en los diferentes tejidos. En este caso de la inflamación crónica, normalmente no vemos este infiltrado de granulocitos o de neutrófilos, sino que vemos un infiltrado principalmente mononuclear, ¿sí? Así lo van a ver ustedes descrito en los estudios histológicos, como un infiltrado mononuclear en el cual lo que podemos observar es que en este tejido aparecen monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular, es decir, la lesión a los tejidos en este caso suele ser grave y progresiva, o sea que va avanzando con el tiempo. Y va avanzando con el tiempo de tal forma que yo les digo que es un inicio insidioso. O sea que los signos son menos prominentes y son muy sutiles y van apareciendo conforme avanza el tiempo. ¿Cuál es un ejemplo de inflamación crónica? Artritis, ¿sí? Que no aparece de un día a otro, sino que va apareciendo durante el paso del tiempo y donde la lesión puede ser tan grave que puede llevar a los pacientes a deformidades. Muchos de ustedes han visto pacientes con artritis que tienen incluso deformidad en los dedos o en las articulaciones afectadas, gracias a que esta inflamación crónica es lenta, progresiva, pero de mayor gravedad. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, pues aquí podemos observar nosotros un tejido. Este es un corte de corazón después de que un paciente sufre un infarto al miocardio. Inicialmente, ¿sí? Nosotros podemos observar cómo están las fibras musculares y estos núcleos moraditos son de las células leucocitarias de las que ya hemos estado hablando en clases anteriores. Empezamos a ver cómo sí empieza a haber un infiltrado, o sea, hay algunas células en el tejido y principalmente aquí vemos algunos núcleos multilobulados que nos hablan de un infiltrado de granulocitos. Conforme pasa el tiempo, este tejido se ve infiltrado principalmente por células mononucleares. Entonces vemos la diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica, ¿sí? Vemos cómo conforme van pasando los días, empieza a aparecer el edema, que ¿qué es edema? Pues la acumulación de líquido, de agua en los tejidos, y después es seguida de un infiltrado neutrofílico.
o de neutrófilos, que va siendo sustituido, es decir, mientras va disminuyendo la cantidad de neutrófilos en los tejidos, va aumentando la cantidad de células mononucleares. Y eso pues nos habla a nosotros como clínicos, cuando vemos los estudios de los tejidos, de qué tanto tiempo lleva la inflamación en un tejido o en otro. De acuerdo con la definición que vimos hace un momento, vimos que la inflamación se caracteriza por la acumulación de líquido, de proteínas plasmáticas y de células. Para que esto ocurra, tiene que haber algunos cambios vasculares. Aquí tenemos ejemplificado un tejido normal en el cual tenemos una arteriola, los capilares y una vénula, ¿sí? En las que hay ocasionalmente en este tejido algún leucocito que vive ahí, es decir, que es residente del tejido. Por ejemplo, aquí tenemos a un linfocito y a un macrófago que viven ahí felices, regulando algunas de las funciones del tejido, estando al pendiente en caso de que haya algún proceso que tengan que defender, etcétera. Y bueno, tenemos la matriz extracelular. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre inflamación? Habíamos quedado que esta inflamación inicia después de una lesión tisular, ¿sí? Un trauma o alguna infección. Pues en primera, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué aumenta este flujo sanguíneo? Bueno, pues aquí podemos observar los diferentes mediadores que se producen por la inmunidad innata durante esta lesión tisular favorecen, entre otras cosas, la dilatación arteriolar, o sea, una vasodilatación, que hace que se expandan los capilares, ¿sí? Y que también, bueno, se expandan las vénulas. Esta vasodilatación, ¿con qué se relaciona? Pues con un aumento en la salida de líquidos desde el vaso sanguíneo hacia los tejidos. Entonces así podemos ver el primer paso, que es la acumulación de líquidos, que también se llama edema, ¿sale? Más adelante, este mismo cambio en las presiones, ¿sí?, que se encuentran entre los vasos sanguíneos y el tejido, va a favorecer la extravasación, o sea, la salida del vaso sanguíneo de las proteínas plasmáticas, como pues diferentes proteínas que se encuentran en el plasma, algunas que son mediadores de la inflamación y que aumentan el proceso inflamatorio, pero que en general lo que van a hacer va a ser aumentar algo que se encuentra aquí en los tejidos que se llama presión oncótica. Las proteínas jalan cada vez más agua de los vasos sanguíneos. Entonces, el acúmulo de las proteínas hace que se acumule más agua, generando así un mayor edema, ¿sale? Y bueno, por último, todos los mediadores que se produjeron aquí favorecen la migración de los neutrófilos, es decir, hacen que los neutrófilos se salgan de la médula ósea, que viajen a través del torrente sanguíneo y que no solamente pasen ahí por la sangre, sino que se salgan al tejido. Ajá, aquí ven cómo este neutrófilo está pasando por acá y es lo mismo que veíamos aquí en la primera diapositiva. Como aquí, en este caso no es un neutrófilo, es un macrófago, se está saliendo, ¿sí?, del vaso sanguíneo, que es esto, para pasar a los tejidos, aquí entre dos células endoteliales. Entonces, estos neutrófilos van a empezar a infiltrar al tejido y a causar una serie de eventos que vamos a ver más adelante. En estas alteraciones vasculares que yo les mencionaba, tenemos diferentes situaciones. Aquí vemos un vaso sanguíneo normal en el cual hay una presión hidrostática al interior del vaso sanguíneo que es regulada por el gasto cardíaco, es decir, por la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a través de los vasos sanguíneos, y hay una presión oncótica que también se llama coloidosmótica en los tejidos. Normalmente es mayor la presión hidrostática que la presión oncótica y esto favorece que se mantenga el líquido en los vasos sanguíneos y que solo pase una cierta proporción necesaria a los tejidos. Existen otras situaciones en las que lo que se genera es el aumento de la presión hidrostática. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en el cual hay una presión hidrostática muy alta aquí en el vaso sanguíneo. ¿Esto qué es lo que va a favorecer? Una extravasación de líquido, ¿sí? Pero que esta extravasación de líquido no viene acompañada
de la extravasación de proteínas. Ajá. No, estas proteínas no llegan al tejido. Entonces, este extravasado, esto que sale de los vasos sanguíneos, se conoce como trasudado. Un trasudado es una extravasación que contiene un poco contenido de proteínas y pocas células, y que no se debe pues, generalmente a inflamación, sino que se debe a otras alteraciones en el organismo, como aumento de la presión hidrostática del vaso sanguíneo. Otra situación muy diferente es la que ocurre cuando hay inflamación. En esta inflamación existe vasodilatación, ¿sí? Existe un aumento de los espacios entre las células endoteliales y hay una abundante extravasación de células, ¿sí? Y de proteínas. Entonces se va a generar lo que se conoce como un exudado, ¿sí? Que es un aumento de líquido en los tejidos, pero que este líquido contiene muchas proteínas y ya contiene células como leucocitos y eritrocitos. Esto, acuérdense de ello porque esto lo van a ver en clínicas, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de un derrame pleural. Un derrame pleural, ustedes saben que los pulmones están rodeados por pleura, la pleura visceral y la pleura parietal. El derrame pleural es una situación en la que hay líquido en ese espacio y que a veces se analiza. Cuando se analiza, te reportan, es un líquido que contiene trasudado o que contiene exudado. Y eso te va a permitir saber si es un exudado, pues es que es de origen inflamatorio. Si es un trasudado, pues que no le busques a la inflamación y que debe ser otro proceso el que está generando ese derrame. Este es un espacio breve de la aplicación clínica de saber cómo es la extravasación y cuáles son las características de este trasudado o este exudado. Pero, ¿qué es lo que pasa durante este proceso inflamatorio? Que hay diferentes situaciones. Como nosotros hemos estado viendo en las clases, la respuesta inmune innata se activa, ¿sí? Y empieza a producir inflamación en cuanto reconoce a los patógenos. Ustedes recordarán, a través de los receptores de reconocimiento de patrones, etcétera, a través de la activación del complemento, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como algunas células, sí, como macrófagos, células cebadas o células dendríticas, producen mediadores y que estos mediadores van a favorecer la producción de proteínas plasmáticas que van a llegar a los tejidos, como el complemento o algunos mediadores de inflamación que van a encargarse de eliminar a los microbios y también van a encargarse de hacer esta extravasación o esta salida de los vasos sanguíneos de los leucocitos, cuyo objetivo va a ser pues llegar a los tejidos, no quedarse en la sangre, sino llegar a los tejidos para eliminar a los microbios, ¿sí? Y eliminar también al tejido muerto que pudiera haber quedado ahí después de toda la batalla entre el sistema inmune y cualquier agresión que haya ocurrido en el tejido blanco. Entonces nosotros ya tenemos el conocimiento de cómo estos receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo TOL o las lectinas, como la lectina de unión amanosa que ustedes recordarán en la clase de complemento, pueden encargarse de favorecer la producción de citocinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 o la interleucina 1. ¿Sí? En este caso vemos cómo la interleucina 1 se produjo gracias a la acción de esta estructura de la que ya hemos hablado, que se llama inflamasoma y que regula la conversión de prointerleucina 1 a interleucina 1 beta. Entonces, estas citocinas que se producen después del reconocimiento de algún patógeno, por ejemplo, son las que se van a relacionar con el inicio de la inflamación aguda. ¿Sí? Otros de los mediadores que se van a producir durante estos procesos inflamatorios son los derivados del ácido araquidónico. ¿Sí? Este ácido araquidónico es una estructura lipídica que se origina de los fosfolípidos de la membrana celular gracias a la actividad de unas enzimas que se llaman fosfolipasas. Estas fosfolipasas van a romper a estos fosfolípidos y van a generar al ácido araquidónico, que es una proteína, perdón, no es proteína, que es un lípido súper, súper importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una serie de eventos regulados por enzimas que van a favorecer que los derivados de este ácido araquidónico produzcan más inflamación.
Este ácido araquidónico puede sufrir la acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es súper importante para ustedes, se abrevia COX, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque es el blanco terapéutico de muchos de los antiinflamatorios que se usan en la práctica clínica. Estos inhibidores de la ciclooxigenasa incluyen a la aspirina o ácido acetilsalicílico y a muchos de los fármacos que se denominan AINES. Déjenme se los escribo por acá. AINES. O antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Que van a inhibir que esta ciclooxigenasa ejerza su acción. Cuando la ciclooxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico, lo que genera es una serie de moléculas que son mediadores de la inflamación. Un ejemplo son las prostaciclinas y la prostaglandina I2, que lo que van a causar es vasodilatación, ¿sí? Y, por ejemplo, inhibición de la agregación plaquetaria. Otras son otras prostaglandinas, como la prostaglandina D2 y la prostaglandina E2, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular y entonces lo que favorecen es pues que del vaso sanguíneo se salgan todas las proteínas de las que hemos estado hablando y también las células leucocitarias, ¿verdad? Otros son los tromboxanos, como el tromboxano A2, que puede causar vasoconstricción y fomentar la agregación plaquetaria. Pero en general, estos derivados de la ciclooxigenasa lo que van a causar es un aumento en la inflamación. Por otro lado, hay otras enzimas que actúan en el ácido araquidónico, como la 5-lipooxigenasa, que puede favorecer la producción de algunos derivados, como el 5-HETE, que lo que favorece es la quimiotaxia de neutrófilos. ¿Sí? Ya habíamos visto nosotros en la clase de los mediadores solubles y celulares de la respuesta inmunológica qué es la quimiotaxia. La quimiotaxia es la generación de este tráfico de células. Hace que las células se muevan hacia algún tejido y en particular a los tejidos inflamados. Otro ejemplo es que, bueno, después de esta acción se pueden producir otros mediadores como la lipoxina, A4 o B4, que ya en un proceso más avanzado, ¿sí? Van a buscar calmar la inflamación, pero este es un proceso que tarda, porque todos, acuérdense ustedes, siempre todos los procesos biológicos tienen que tener un mecanismo de regulación. Imagínense ustedes que esta es la inflamación. ¿Qué pasaría si la inflamación aumentara de forma perpetuada? Pues nos mata, ¿verdad? Ya no solo nos defiende de la agresión a los tejidos que hayamos tenido, sino que nos puede llevar a más complicaciones. Entonces siempre tiene que haber un mecanismo de regulación, ¿sí? Que disminuya la respuesta que estamos causando. Y en este caso es de lo que estábamos hablando por. Habíamos dicho, sí, hace un ratito en esta diapositiva, que gracias al reconocimiento de las bacterias y el reconocimiento de los patrones asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daño, se podían producir algunas citocinas y que estas citocinas proinflamatorias generalmente las podemos considerar como las más importantes a la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales tienen efectos muy similares, que por ser tan similares se llaman pleiotrópicos y redundantes, ¿sí? Estas citocinas van a actuar en el hígado, por ejemplo, favoreciendo que se produzcan algunas proteínas que se conocen como proteínas de fase aguda. Esas proteínas incluyen a la proteína C reactiva y a la lectina de unión amanosa, que ya recordarán ustedes que participan en la activación del complemento y en la opsonización para favorecer la eliminación del patógeno que nos esté atacando. Por otro lado, pueden actuar en el endotelio de la médula ósea, favoreciendo la movilización de los neutrófilos, es decir, que los neutrófilos se salgan de la médula ósea y que lleguen a los tejidos. Y ahí, en los tejidos, los neutrófilos pueden tener un montón de funciones inflamatorias y pueden ejercer también el proceso de fagocitosis, que habíamos quedado que es el comerse prácticamente a los microorganismos. Estas mismas citocinas pueden actuar en el hipotálamo,
donde está el centro de regulación del sistema nervioso de la temperatura corporal. Entonces, así pueden inducir fiebre, ¿sí? Por eso yo les comentaba que la interleucina 1 era conocida como el pirógeno endógeno. De igual forma, estas tres citocinas superproinflamatorias pueden actuar en la grasa y en el músculo. Y ahí lo que pueden hacer es aumentar la movilización de proteínas y un aumento en las vías del metabolismo catabólico para permitir el aumento de la temperatura corporal. Y así pueden causar la fiebre. ¿Qué es lo que va a hacer la fiebre? Pues es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que es generado por estos mecanismos y que se va a encargar de que haya un decremento en la replicación de virus y bacterias, por un lado. Por otro lado, va a favorecer que haya un aumento en un proceso que se llama procesamiento de antígeno, del cual vamos a hablar en las próximas clases, y también va a favorecer un aumento de la respuesta inmunitaria específica. Entonces, así es como la fiebre nos defiende de las infecciones. Por otro lado, también estas citocinas pueden actuar en células dendríticas para iniciar la respuesta inmune adaptativa. Fíjense cómo entonces, repetimos acá, las tres citocinas pueden funcionar como pirógenos o inductores de fiebre. Las tres pueden favorecer la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado, pueden favorecer el aumento de la permeabilidad vascular para favorecer todo esto de lo que hemos estado hablando, que las células se salgan del vaso sanguíneo, y pueden aumentar la expresión de moléculas de adhesión sobre el endotelio. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de moléculas de adhesión. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo aquí esta reacción inflamatoria aguda a nivel local puede favorecer efectos a distintos niveles del cuerpo. Fíjense aquí cómo en el hipotálamo puede regular el centro de control de temperatura, aumentar la producción de prostaglandinas y relacionarse con la fiebre. En el hígado va a aumentar la producción de estas proteínas de fase aguda que incluyen a la proteína C reactiva, a la amiloide a la proteína amiloide acérica, al fibrinógeno, ¿sí? Que lo que va a favorecer es, por ejemplo, que si hay una herida en el endotelio vascular, favorecer que se cierre, activando las cascadas de coagulación. Y bueno, otras proteínas de fase aguda que incluyen a la proteína fijadora de manosa o a la lectina de unión manosa y a los componentes del sistema del complemento. Y también estas mismas tres citocinas pueden actuar en la médula ósea, haciendo que salgan más leucocitos de la médula ósea. Entonces, en un proceso inflamatorio agudo, si nosotros buscamos analizar el número de leucocitos en la sangre, ¿cómo esperan que salgan? Pues aumentados, ¿verdad? Por este proceso que estamos viendo, en el cual salen eh, más leucocitos de la médula ósea. Entonces, es muy frecuente que encontremos leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos en una biometría hemática, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de cómo es que estas células leucocitarias que van en la sangre se salen de los vasos sanguíneos para llegar a los tejidos. Normalmente para que esto ocurra hay una serie de pasos que vemos aquí ejemplificados. Imagínense que este endotelio es la pared del vaso sanguíneo y este amoradito es un leucocito que va pasando por ahí. En el caso de que aquí haya un proceso inflamatorio, ajá, que se necesite la presencia de estos leucocitos, pues lo que va a pasar es que ocurre un proceso que se llama activación endotelial. Se activa el endotelio, estas células que están acá, y entonces se va a favorecer que nuestras células se pasen a los tejidos, nuestras células del sistema inmune, nuestras células leucocitarias. Para esto existen diferentes pasos. Uno de ellos, el primero, es el rodamiento, es decir, cuando va por este vaso sanguíneo, que aquí voy a poner una de sus paredes y esta es la otra de sus paredes, cuando va pasando por el vaso sanguíneo nuestro leucocito, va a ir rodando y va a ir sensando o va a ir viendo cómo está el asunto, tocando a las células endoteliales a través de algunas moléculas y va a seguir su camino. En el caso de que aquí exista este proceso inflamatorio, va a haber un proceso que se llama activación.
en el cual este leucocito ya va a dejar de rodar tan rápido, de pasar aquí por el flujo sanguíneo, y se va a quedar a través de unas uniones específicas que ocurren aquí. Más adelante ocurre un proceso en el cual este leucocito ya para su camino, ¿sí? Y se queda adherido a las células endoteliales. Entonces, este paso se llama el de adhesión. Y por último, lo que va a pasar es que como ya se dio cuenta el leucocito que lo necesitan, porque aquí hay un proceso inflamatorio, a lo mejor hay alguna bacteria causando un daño tisular por aquí, pues lo que va a hacer es migrar, ¿sí? Es un proceso de migración transendotelial, o sea, a través del epitelio, que también se conoce como diapedesis. ¿Sale? En este esquema anterior lo teníamos muy facilito, sin embargo, no es tan simple este proceso, ¿sí? Esta imagen anterior la pueden encontrar en el libro Cubi, y este lo pueden encontrar en el lavas. Fíjense cómo aquí está un leucocito con muchos receptores de membrana, ¿sí? Unos receptores de los cuales vamos a hablar a continuación. Y fíjense cómo al principio, en este rodamiento, este leucocito va reconociendo algunas moléculas en el endotelio. Sin embargo, este endotelio que fue activado, aquí tenemos por qué, pues porque entró algún patógeno, los macrófagos locales empiezan a activar la respuesta inflamatoria y empiezan a producir las citocinas como interleucina 1, TNF, etcétera. Se va a activar a este endotelio y entonces el leucocito va a decir, ah, algo está pasando aquí. Y se queda. Ajá. Entonces, después de esta activación, lo que va a ocurrir es un proceso de adhesión, en el que fíjense ahora cómo este leucocito, esta célula que iba migrando por acá, que iba viajando, ya se queda firmemente adherida. Vean cuántos receptores están unidos al endotelio, ¿sí? Y después de esta adhesión, lo que va a pasar es que gracias a a unas citocinas o a unas moléculas que se llaman quimiosinas, este leucocito va a ser atraído hacia el tejido, va a ser llamado hacia el tejido y entonces va a generar esta migración transendotelial que también quedamos que se llama diapedesis. ¿Vale? Y entonces va a llegar al tejido, ¿sí? Donde va a ejercer su función de defensa. ¿Cuáles son estas moléculas de adhesión que permiten que este leucocito se pegue al endotelio y que se vaya adhiriendo? Pues pertenecen principalmente a tres familias: las selectinas, las integrinas y moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Las selectinas son moléculas que se unen a carbohidratos y que inician esta interacción, ¿sí? Entre el leucocito y el endotelio. Fíjense cómo aquí está. Esta selectina, ¿sí? Que se une a algún carbohidrato que está en la superficie del leucocito. Y algunos ejemplos tenemos a la P-selectina y a la E-selectina. Las siguientes moléculas se llaman integrinas. Y estas integrinas son moléculas que se unen a moléculas de adhesión celular y de la matriz extracelular con una adherencia fuerte, ¿sí? Aquí tenemos cómo está expresada una integrina, que es esta, que estamos observando aquí. Ajá. Y cómo esta integrina se va a unir al endotelio, porque nuestro endotelio tiene estas moléculas de adhesión, que son ligandos de las integrinas, o sea que se unen con ellas. ¿Cuáles ejemplos de integrinas tenemos? Bueno, pues normalmente estas integrinas tienen dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Entonces se van a nombrar dependiendo de cuál alfa tengan y de cuál beta tengan. Vemos así que hay integrina alfa 1, beta 2, alfa, gamma, beta 2, alfa 4, beta 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que lo que favorecen, pues es la unión de este leucocito con el endotelio, esta parte, ¿sí? Esta adhesión. Y las otras, pues son las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas, como puede ser ICAM1, ICAM2, BCAM1 o PCAM, que se encuentran en el endotelio. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos a nuestro leucocito, que va rodando por ahí, ¿sí? Y durante este rodamiento,
tiene aquí una proteína que se llama proteína de Cialin-Lewis, que tiene estos hexagonitos que son carbohidratos. Quedamos que las selectinas se unían a los carbohidratos, entonces van viendo que, bueno, aquí va pasando un neutrófilo, vamos a dejarlo pasar. Pero ¿qué pasa si aquí hay un proceso inflamatorio? Pues se producen quimiosinas, ¿sí? Que son estas citocinas que favorecen el tráfico de leucocitos y su movimiento a través de los tejidos. Y un ejemplo es la quimiosina CXL8. Entonces, esto y la activación del endotelio van a favorecer que el leucocito se quede, ¿sí? Y fíjense cómo ahora ya no solo está unido por la selectina y por sus carbohidratos que tienen la proteína de Cialin-Lewis, sino que también ya se une a las quimiosinas a través de su receptor y a las moléculas de adhesión como ICAM1 a través de sus integrinas, como esta integrina LFA1, también se llama alfa L beta 2. Esto no es tan necesario que se aprendan de memoria cuál es la integrina, cuál es la molécula de adhesión, cuál es la selectina, etcétera. Solo que sepan estos tres tipos de moléculas y que sepan para qué sirven. Después de que hubo esta unión estrecha, pues bueno, ocurre la diapedesis, ¿sí? Que es el paso de un leucocito entre dos células endoteliales. Entonces, nuestro neutrófilo que venía por la sangre deja de estar en la sangre y pasa aquí al pie donde el niño fue mordido por el perro. Entonces, tenemos ya un proceso de migración en el que nuestro neutrófilo va a buscar bacterias que hayan estado en la mordida del perro para matarlas, gracias a diferentes acciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es una vía compleja esto de la inflamación y fíjense cómo esta lesión tisular puede actuar a diferentes niveles. Por un lado, puede activar las vías del complemento, que ya quedamos que tenían diferentes funciones. Por otra, puede favorecer el paso de bacterias que pueden activar, por ejemplo, algún macrófago para que este macrófago produzca mediadores de la inflamación, como las quimiosinas, que regulan el movimiento de estos neutrófilos o de las diferentes células del sistema inmune, como las citocinas proinflamatorias que acabamos de ver, interleucina 1, 6 y TNF, que tienen efectos en diferentes órganos y tejidos, o como las prostaglandinas y leucotrienos, que derivan del metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, todo esto va a culminar en este proceso de inflamación en el cual tenemos aquí a nuestro linfocito en el rodamiento, la adhesión, ajá, y la diapedesis para que las células del sistema inmune lleguen al tejido a defender. Aquí tenemos otra vez ejemplificado qué es lo que puede pasar. Tenemos en el caso de la inflamación aguda, como por ejemplo una infección bacteriana o un traumatismo, va a favorecer estos cambios vasculares que ya estábamos viendo, vasodilatación, extravasación de neutrófilos, ¿sí? Y producción de mediadores inflamatorios. ¿Cómo puede terminar esto? ¿Cómo puede resolverse o no resolverse? En algunos casos, esto se limita gracias a que todas estas células que llegaron al tejido son capaces de controlar la agresión o de controlar la infección y entonces terminamos en una fase de resolución en la que ya se eliminaron a los componentes que nos causaban daño, con el paso del tiempo fueron disminuyendo estos mediadores y estas células inflamatorias y el tejido regresa a la normalidad. En caso que no pase esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se formen, supongamos que esta batalla está muy difícil, ¿sí? La infección está muy fuerte y los neutrófilos y las otras células del sistema inmune no pueden contra ellos. En este caso, algunas de nuestras células van a morir y este conjunto de bacterias y leucocitos muertos es lo que se llama pus, ¿sí? Entonces, un acúmulo de pus, ¿sí? Imagínense un tejido. Aquí está la piel, ¿no? En donde el niño fue mordido por el perro. Y estaba demasiado fuerte la infección porque ese perro tenía muchas bacterias en la boca. Entonces los neutrófilos andaban ahí peleando contra él, pero no lo logran y no sobreviven. Y se mueren. Entonces se hace una colección de pus. Y esta colección de pus recibe el nombre de absceso. ¿Sí? Es algo que puede pasar en algunas situaciones y es una forma del sistema inmune de encapsular
el problema a una región limitada antes de que se pase a todo el cuerpo. Esto, con el paso del tiempo, se puede curar gracias a los mecanismos de defensa. Pero, ¿qué es lo que ocurre después de una batalla tan fuerte entre el sistema inmunitario y los microorganismos? Pues que a veces, como consecuencia de la inflamación crónica, lo que queda es un proceso de fibrosis, ¿sí? En el cual el tejido se llena de muchas fibras de la matriz extracelular y se hace duro, ¿sí? Entonces, gracias a esto, se puede perder la función de los tejidos. Eso es algo que pasa en lesiones, por ejemplo, después de neumonías crónicas, ajá, o de neumonías muy severas, con el paso del tiempo, este proceso puede llevar a fibrosis pulmonar, ¿sí? Es uno de los ejemplos de las consecuencias de la inflamación crónica. Pues muy bien, chicos, ahí terminamos la parte de inflamación, ¿sí? Apunten por ahí sus dudas y las vemos en la clase presencial. Y ahora vamos a pasar a ver el tema de fagocitosis, que ustedes recordarán es el proceso mediante el cual los leucocitos como macrófagos o neutrófilos pueden comerse a los patógenos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejemplificado un macrófago, que está aquí dibujadito, con sus diferentes receptores, su receptor de manosa, receptores para complemento, receptores como esta dectina 1, que reconoce a beta-glucanos que están en hongos, ¿sí? Receptores de lípidos o receptores carroñeros, etcétera. Tenemos ahí a nuestro macrófago feliz. ¿Qué pasa cuando este macrófago detecta a una bacteria o a un microorganismo? Lo puede detectar a través de diferentes vías. Una es directamente a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo TOL y todos los que ya hemos visto. O la otra puede detectar a este patógeno que ya tiene aderezo, ¿sí? Que ustedes recordarán que, ¿cómo le llamamos a esto? Pues opsonización, que ya está opsonizado, ¿sí? Tenemos a una bacteria que ya tiene en su superficie a anticuerpos o a moléculas del complemento, que lo que van a hacer es opsonizarlo, o sea, hacerlo más apetecible a la vista del macrófago. Entonces, una vez que el macrófago detecta esto, dice, no, ¿sabes qué? Esto no puede ser, tenemos que eliminar a esta bacteria. ¿Y cómo la vamos a eliminar? Pues comiéndonosla. ¿Sale? Entonces, el macrófago lo que hace es comérselo. Este proceso, fíjense que fue descrito por un premio Nobel de medicina, que era el doctor Mechnikov, que cómo lo descubrió. Es un estudio muy interesante. Él era biólogo, en particular zoólogo. Entonces estaba estudiando las estrellas de mar. En una ocasión se puso a experimentar y picó a esa estrella de mar con una espina de un erizo. Ajá. Entonces observó al microscopio a ver qué pasaba, a ver si esta estrella de mar se defendía de la picadura del erizo o no. Y lo que observó es que esa aguja del erizo empezaba a ser rodeada por células, ¿sí? Por células que empezaban a intentar defenderse contra él. Y con el paso del tiempo resultó que estas células eran los macrófagos, que intentaban eliminarlo y que intentaban fagocitar lo que pudiera haber ahí en la espina del erizo, ¿sí? Entonces, ya que nuestro macrófago reconoció a los patógenos extracelulares y a las bacterias, lo que va a hacer, fíjense, aquí está una bacteria que es reconocida por el macrófago. Una vez que lo reconoce, este macrófago empieza a mover su citoesqueleto, ¿sí? Es decir, a cambiar su forma, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a engullir o a comerse a este microorganismo. Entonces lo empieza a rodear, ¿sí? Como esto es, aquí lo vemos así, ¿sí? Como está esquematizado. Y del lado derecho podemos ver cómo, déjenme cambio aquí a puntero láser, ajá. Podemos ver cómo empieza a mover su membrana, el macrófago, alrededor de los patógenos. Aquí tenemos el ejemplo de una bacteria o de una levadura. Y ya que se empieza a rodear a este microorganismo,
lo encapsula, ¿sí? Y lo encapsula en una cavidad intracelular, ¿sí? Que se llama fagosoma. Este fagosoma resulta de que esta membrana que ya tiene por afuera el macrófago, esta membrana celular, rodee al microorganismo y lo endocite, o sea, lo meta hacia el citoplasma, pero encapsulado. Entonces, este fagosoma, ¿sí? Por sí solo no puede eliminar al patógeno, simplemente lo deja ahí encerrado, pero pues no lo puedes tener ahí encerrado por siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que el macrófago en su interior ya tiene otras vesículas que se conocen como lisosomas. Acuérdense qué es lisar, pues romper. Entonces, ¿qué tienen estos lisosomas? Pues enzimas que rompen, ¿sí? Enzimas líticas. El siguiente paso después de la ingestión de este organismo es la fusión. Es un paso muy importante en el cual se fusiona este fagosoma que tiene al patógeno que haya sido fagocitado con el lisosoma. Y entonces se va a formar el fagolisosoma, ¿sí? Este fagolisosoma, ahora sí, se va a encargar de matar al microorganismo que fue fagocitado. Entonces, ¿cómo lo va a matar? Uno, a través de las enzimas líticas que tenían los lisosomas. Y otro, a través de un proceso que se conoce como estallido respiratorio. Apúntenlo por ahí. Este estallido respiratorio, ¿sí? Lo que es el aumento de especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico que generan un ambiente con un pH muy ácido y con un ambiente muy tóxico para las bacterias, que lo que va a hacer es ¡pum!, eliminarlas. Entonces, ya no solo este macrófago se comió al microorganismo, sino que gracias a las enzimas líticas del lisosoma y al estallido respiratorio, lo eliminó, ¿sí? Aquí tenemos una micrografía de un macrófago, que es este rosa, que está atacando a estas Escherichia coli, ¿sí? Y que empieza a fagocitarlas, o sea, a meterlas a comérselas, a meterlas a su citoplasma y a eliminarlas. Y aquí tenemos otro esquema en el que fíjense cómo el macrófago hace este movimiento de su membrana celular en estructuras que se llaman pseudópodos, o sea, pies falsos. Esa sería la traducción con la etimología de pseudópodos, ¿sí? O casi pies, ¿sí? Que rodean al patógeno y lo engullen, lo ingieren. Entonces, esta bacteria ingerida queda encapsulada en un fagosoma. Más adelante, este fagosoma se va a unir con lisosomas que ya existían en el macrófago y va a formar el fagolisosoma. En ese fagolisosoma, las enzimas líticas digieren todo lo que se haya capturado y ocurre también el estallido respiratorio. Una parte de esto que fue fagocitado se va a quedar aquí adentro, porque se va a usar para avisarle a la respuesta inmune adaptativa que tiene que empezar a atacar a este tipo de bacterias. Y otra, bueno, puede ser eliminada por el macrófago. Esta fagocitosis, chicos, así como la estamos mencionando aquí, es súper importante para la eliminación de las bacterias y de los patógenos, porque por sí solito este mecanismo puede matar a las bacterias. Sin embargo, no solamente se fagocitan bacterias, los macrófagos y los neutrófilos y las otras células fagocíticas también pueden eliminar a través del mismo mecanismo a células apoptósicas, o sea, a células que se están muriendo y así limpian el sistema. En el vaso, por ejemplo, habíamos dicho que hay muchos macrófagos porque ahí se encargan de fagocitar a todos los eritrocitos que son eliminados del sistema. ¿Sale? Muy bien. Ya que vimos estos dos mecanismos, ¿sí? El de inflamación y el de fagocitosis, vamos a ver un tercer mecanismo que se conoce como netosis o también llamado formación de trampas, esa es la T, extracelulares, esa es la E, de neutrófilos. Y aquí podemos ver esto, que es una trampa extracelular de un neutrófilo tomado por microscopía electrónica. ¿Sale? ¿A qué se refiere este término de netosis o de formación de trampas extracelulares? Pues fíjense
que ya se había descrito por ahí algún tiempo antes que los neutrófilos, ¿sí? Acuérdense cómo son. Los neutrófilos son células más o menos grandes que tienen muchos granulocitos y que tienen un núcleo como multilobulado, ¿verdad? Entonces, ya se había descrito que estos neutrófilos podían formar redes extracelulares, es decir, explotar, ¿sí? Hay una canción, no sé si la han escuchado ustedes, que es La célula que explota. Bueno, pues los neutrófilos son la célula que explota, ¿sí? Este neutrófilo de repente, ¡pum!, dice, ¿sabes qué? Me voy a morir. Y explota sacando de su citoplasma y de su núcleo una red, que es esto que podemos observar aquí, ¿sí? En la cual puede atrapar a los microorganismos. Sin embargo, no se sabía originalmente cuál era la función, hasta que llegó un doctor mexicano, ¿sí? Que es el doctor Arturo Chilinsky, que tenemos aquí en la foto de la izquierda. El doctor Arturo Chilinsky estudió la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del POLI, ¿sí? Del Instituto Politécnico Nacional, y más adelante se fue a hacer estudios de posgrado al extranjero. Cuando el doctor Chilinsky quiso regresar a México a trabajar al Politécnico, le dijeron, ¿sabes qué? No, aquí no hay plazas, no hay trabajo, lo siento mucho. Pues el doctor Chilinsky se fue a Europa y llegó a Alemania al Instituto Max Planck. En el Instituto Max Planck consiguió un trabajo, hoy en día es jefe del departamento y ha sido muy famoso por su descripción en este artículo del cual saqué estas imágenes que pueden ustedes ver aquí, de que las trampas extracelulares de los neutrófilos tenían una función. ¿Y cuál era esa función? Matar a bacterias, ¿sí? Aquí vemos cómo estas trampas extracelulares tienen rodeadas aquí a unos estafilococos y aquí a unas salmonelas, ¿sí? Que son bacterias que causan infecciones gastrointestinales. Entonces, no solo las atrapan en estas redes que podemos observar aquí, ¿bien? Aquí está otra vez esta trampa extracelular atrapando a diferentes bacterias. No solamente las inmoviliza, sino que en su estructura esta red tiene un montón de mediadores que matan a las bacterias. Uno de ellos es la elastasa de los neutrófilos, otro es ADN, ¿sí? Porque lo que explota principalmente es el núcleo del neutrófilo, entonces el ADN ¡pum!, sale volando, ¿sí? Y otro componente son unas proteínas que se llaman histonas, que son proteínas en las cuales se enrolla normalmente el ADN en el núcleo, pero pues que como el núcleo explota, también salen volando con toda la explosión y estas histonas por sí solas pueden matar a las bacterias, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo este proceso que fue descrito por el doctor Arturo Chilinsky, hoy en día ha sido blanco de muchísimos estudios a nivel mundial. Fíjense cómo este neutrófilo que está aquí normalito, gracias a alguna infección bacteriana o algún estímulo que lo activa, puede decidir explotar y generar netosis. En el proceso de netosis, este neutrófilo se muere porque le explota el núcleo y le explota todo el citoplasma, entonces ya no puede sobrevivir. Pero lo que empieza a hacer es a desaparecer su núcleo y a desensamblar esta envoltura nuclear. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que aquí tenemos todo el ADN y todos esos gránulos que normalmente estaban en el citoplasma y que servían para sus actividades tóxicas, acuérdense, que tenía el neutrófilo, y lo que hace al final es que rompe su membrana celular y libera las redes o libera las nets, las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces ahora, pues aquí las bacterias son atrapadas y son eliminadas, ¿sí? Se ha propuesto que existe otro mecanismo en el cual la célula antes de morirse, ¿sí?, o antes de destruirse por completo, libera solo una parte de su ADN y una parte de su contenido nuclear y así pudiera matar al microorganismo. Sin embargo, hay mucha controversia. Incluso hace poco hubo un seminario con el doctor Arturo Chilinsky y una profesora de aquí del módulo le preguntó que qué opinaba de esta tipo de netosis y él dijo que él creía que era muchas veces
a un artefacto, algo falso que resultaba en los experimentos. Fíjense que además de matar bacterias, estas nets, estas trampas extracelulares, resultó que tienen un montón de efectos en las enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, se relacionan con daño a las células y un retardo en la reparación de tejidos en enfermedades como sepsis, enfermedades autoinmunes, infecciones o diabetes, ¿sí? Aumentan la inflamación regulada por los macrófagos. Como son redes muy pegajosas, porque el ADN así es, muy pegajoso, lo que pueden hacer es también, tienen una formación de nets exagerada, tapar los vasos sanguíneos, ¿sí? Generando así trombosis, es decir, la formación de coágulos o aumento de coagulación en cáncer o tapar otros conductos como los conductos pancreáticos, etcétera. Cuando, por ejemplo, también se ha demostrado que estas nets pueden favorecer el crecimiento de algunos tumores. Y también otra cosa súper interesante es que una doctora mexicana y que trabaja en la FES Iztacala, que da clases en el módulo de sistema inmunitario, que es la doctora Gina García Romo, fue de las primeras en describir cómo estas trampas extracelulares de neutrófilos están aumentadas en pacientes con una enfermedad autoinmune que se llama lupus eritematoso sistémico y que no solamente están aumentadas, sino que también favorecen que otros tipos de células, que son las células dendríticas plasmacitoides, produzcan muchísimo interferón, que es una citocina inflamatoria que se relaciona con el daño relacionado a esta enfermedad. Entonces, estas trampas extracelulares de neutrófilos pueden hacer que las células dendríticas produzcan más interferón y así aumentar la enfermedad de lupus. ¿Vale? Pues muy bien, chicos, hasta aquí quedó la clase del día de hoy en la que vimos inflamación, fagocitosis y netosis. Por favor, apunten todas sus preguntas y vamos a intentar resolver las dudas o ampliarlas, depende, en la clase, cuando nos veamos de forma presencial. ¿Sale? Pues cuídense mucho y nos vemos.